Domina tu flash en modo manual. Modos de funcionamiento. Nuestro flash puede trabajar de diferentes formas. En manual, en modo TTL y en modo automático. Vamos a analizar cada una de ellas, sus ventajas y sus inconvenientes. El flash en modo manual simplemente se limita a aportar una cierta cantidad de luz en función de ciertos parámetros que nosotros podemos configurar. Podemos determinar, bien sea por una serie de botones de un display digital o de la forma que el fabricante haya estimado más oportuna, cuál es la potencia a la que va a emitir el flash su iluminación. Esta potencia va a variar desde 1,1, es decir, plena potencia, a la mitad de potencia, a la cuarta parte de potencia, a un octavo de potencia, a un 16avo de potencia. Lo ideal es que la potencia más baja que tenga nuestro flash sea al menos de un 64 o de un 128avo de la potencia total. De esta forma nos aseguramos una enorme suavidad en la cantidad de luz que va aportando el flash. Entre un 128 y 1,1 tenemos un montón de pasos intermedios que van a adaptarse a casi cualquier situación. Este gradiente también es importante si nuestro flash tiene una potencia muy alta, si tiene un número guía bastante alto, de 45, 54. El número guía lo analizaremos con más detenimiento en otro capítulo. En el modo automático, el flash se encarga de gestionar la cantidad de luz que aporta, se retroalimenta. A partir de su célula fotoeléctrica, determina cuál es la iluminación adecuada e indica a la lámpara cuál es el destello máximo que debe de producir. Si la cantidad de luz que determina que es adecuada es poca, va a incrementar su potencia de forma transparente para el usuario. Si considera que hay muy poquita luz, va a aportar mucha. Si considera que ya hay bastante luz, va a aportar poca. El problema, al igual que tenemos en fotografía cuando nos fiamos nada más que del fotómetro de nuestra cámara, es que los flashes están construidos para exponer correctamente un sujeto que no sea ni muy claro ni muy oscuro, es decir, un gris medio, con una reflectancia del 18%. Si nuestro sujeto es muy claro, el flash va a considerar que es un sujeto gris medio al que le llega mucha luz y lo va a subexponer, y nuestro blanco va a salir como gris. Por el contrario, si nuestro sujeto es muy oscuro, como el flash sigue creyendo que es un sujeto gris medio, va a considerar que le está llegando muy poquita luz, va a incrementar la cantidad de luz que aporta y va a reproducirlo, en vez de como muy oscuro, como un gris medio. Para un flash todo es gris medio, al igual que para nuestras cámaras. Con el modo automático, el tono siempre va a influir en la exposición. Si la media más o menos del entorno equivale a un gris medio, no va a haber demasiados problemas. Pero si estamos haciendo una fotografía de un sujeto que ocupa bastante espacio en nuestro visor y que es más claro o más oscuro que un gris medio, el flash automático siempre lo va a reproducir como gris medio, va a subexponer o a sobreexponer y vamos a tener que utilizar la compensación del modo de la cámara o del flash para corregirlo. Otro problema que tenemos con estos flashes es que si reciben la exposición de otro flash, como él considera que ya hay bastante luz en el ambiente, va a subexponer la cantidad de luz que debería de aportar él. El modo TTL es el modo más avanzado para la iluminación de flashes hoy en día. La luz que llega al objetivo es analizada por un sensor específico para flash y determina cuál es la exposición correcta. Esta información es analizada y transmitida al flash y se le indica cuál es el destello oportuno. Para saber cuál es la cantidad de luz oportuna, el flash lo que hace es emitir una serie de predestellos muy rápidos y de muy poca potencia. Estos predestellos de control casi siempre pasan desapercibidos porque son muy suaves, con muy poca potencia, muy rápidos, muy breves, y se emiten justamente unas milésimas de segundo antes de que el flash se active a su potencia de disparo. A partir de la información que recibe la cámara, se le dice al flash si debe disparar con poca potencia o con mucha potencia.
el destello que aporta nuestro flash va a estar determinado por el modo de medición de nuestra cámara. Si tenemos configurado la medición en modo puntual, podemos obtener resultados muy diferentes a si está en ponderador centro o en matricial. Al igual que pasaba con el flash en automático, el tono va a influir en la exposición. Si realizamos una composición en modo puntual ligeramente distinta a otra y estamos midiendo en un sujeto muy claro y en la siguiente composición coincide que nuestra cámara está midiendo en un sujeto muy oscuro, podemos obtener dos fotos con exposiciones muy diferentes entre ellas. Y si forman parte de una continuidad, vamos a tener que editar esas fotografías para conseguir una cierta uniformidad. En realidad, los modos de funcionamiento de nuestro flash están sujetos al secretismo de nuestro fabricante. Él sabe cuáles son los algoritmos bajo los cuales nuestro flash va a disparar a plena potencia, media potencia o un cuarto de potencia. Las diferencias entre unas tomas y otras pueden ser muy considerables. Esto, por ejemplo, si estamos haciendo una serie de retratos, puede ocasionarnos bastantes problemas. Necesitar incrementar la exposición en el revelado en unas fotografías, bajarlo en otras, que unas fotografías tengan más ruido que otras, y en ocasiones puede ser muy complicado conseguir resultados predecibles. Puede ser muy difícil saber si esta composición determinada, donde hay unos elementos muy claros en el lado izquierdo y muy oscuros en el lado derecho, el algoritmo de nuestro flash y de nuestra cámara va a determinar que eso tenga un incremento de exposición, una reducción. Todo esto se soluciona de forma drástica cuando trabajamos en modo manual. La exposición siempre va a ser la misma. Si nosotros hacemos las cosas bien, la exposición siempre va a ser coherente. Toda la serie va a tener exactamente la misma cantidad de luz ambiente y la misma cantidad de luz proporcionada por el flash. Para utilizar en entornos en donde estamos variando muchísimo la composición, pero no variamos la distancia del flash ni varía la luz natural, vamos a obtener resultados tremendamente fiables y con muy poco esfuerzo. Vamos a ver cómo conseguirlo.